a iniciar con la clase. Por favor, cualquier cosa a través del chat o pueden habilitar su audio. ¿Ok? Esta es la primera pregunta que tenemos que resolver. En función a las preguntas, vamos a recordar algunos temas que vamos a desarrollar. Y aquí ya tenemos, ¿no?, una pregunta súper deco. Entonces, por favor, les voy a pedir que lean, ¿no es cierto? O si no, conmigo lo vamos a leer y vamos a ubicar la respuesta, ¿no? Y en función a ello vamos a recordar temas relacionados, porque recuerdan que esta es la semana de repaso, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice lo siguiente. Es un texto de, es un texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A ver, ya que nos hablan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿en qué parte, en qué momento de la Revolución Francesa se acordó o no, bueno, se puso como acuerdo esa declaración? ¿Recuerdan? ¿Ah? Recuerden que la Revolución Francesa tiene tres momentos, ¿no es cierto? La etapa monárquica, la etapa republicana y el imperio. En la etapa monárquica hemos hablado de los estados generales, hemos hablado de la Asamblea Nacional, hemos hablado de la Asamblea Constituyente, hemos hablado de la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Y en la etapa republicana hemos hablado de la Convención Nacional, del Directorio, del Consulado, y obviamente ya en la etapa imperial hablamos de la figura de Napoleón Bonaparte y sus campañas que tuvo. Además luchó pues contra las coaliciones, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no? Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está aquí, 1789, es un documento que se acordó en la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Y además, en la Asamblea Constituyente, aparte de haberse acordado esto, también se acordó, por ejemplo, eh, la Constitución Civil del Clero. Al final de la Asamblea se acordó o redactó la Constitución del año 1971, que es la primera Constitución de Francia y además la Constitución que creaba la figura de la monarquía constitucional en Francia. Entonces, el texto dice lo siguiente: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social le recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples o indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Entonces, de este texto, lo que nos piden, por ejemplo, es lo siguiente. Del texto expuesto, que es la introducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no es cierto? En este documento se aprecia la influencia de una de las características más importantes del movimiento ilustrado. ¿Cuál sería? La cual fue libertad de conciencia. ¿Ah? Libertad de conciencia. La libertad de conciencia. ¿Seguro? A ver, mira, está bien, esa es puede ser la clave, pero hay algo, pero hay una, ¿perdón? Creo que me parece la B. Para mí también es la B. ¿Y saben por qué? Porque lo que acaba de mencionar su compañero de la libertad de conciencia también es, pero hay algo más general. Hay algo más que engloba esa respuesta, que es el liberalismo social y político, ¿no? Liberalismo social, liberalismo político, libertades individuales. Recuerden, ¿no?, que la ilustración, por ejemplo, una de las características principales de la ilustración fue, por ejemplo, el liberalismo, ¿no? Y ustedes recuerdan que hay liberalismo político, liberalismo económico, liberalismo social. El liberalismo político tenía que ver mucho con la defensa de las libertades individuales,
Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no es cierto? El liberalismo económico tenía que ver mucho con las libertades económicas. Ahí aparecieron, por ejemplo, Adam Smith, también hemos hablado de Quesnay, ¿no? La escuela fisiócrata en Francia, ¿ok? Y así, chicos, nosotros pues hemos mencionado, ¿no? Entonces la clave sería aquí la B. Pregunta número 1 resuelto, ¿no? Tolerancia religiosa también es una idea ilustrada, pero no está en el texto, porque a ti te preguntan qué cosas podemos, qué características de la ilustración podemos deducir de este texto, ¿no? Utilitarismo del conocimiento también, recuerden, chicos, nosotros que también es una característica de la ilustración, ¿no? El librecambismo también, ¿no es cierto? Pero si tú lees el texto más va a la B, el liberalismo social y político. Pregunta resuelta, chicos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ok, entiendo que no tienen dudas. Pregunta número 2. Esto es la revolución industrial. La primera revolución industrial. ¿No es cierto? Chicos, ya volví. Disculpen por el incidente. Hay problemas de internet por todas partes. Estaba todo marchando bien, ¿no? Ok, vuelvo a compartir, chicos. Esta es la pregunta que estamos resolviendo, que estábamos resolviendo. ¿Se me escucha, verdad? ¿No es cierto? Sí. Hola. Ok. Sí, profesor. La primera revolución industrial fue un proceso que se inició durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Es más o menos 1750, ¿no? Este proceso revolucionario trajo consigo la aparición de una nueva generación de máquinas impulsadas por carbón, vapor, que llevaron a las sociedades humanas a una era de producción y consumo nunca antes experimentada. No obstante, dice, no obstante, fue el causante de la aparición de diversos problemas sociales. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta según tu parecer? A ver, vamos. La E. La E que dice, la sobrepoblación de las ciudades y duras condiciones de trabajo. Está más fácil esta pregunta, ¿no? Obviamente, la primera revolución industrial tiene muchas consecuencias. Uno, por ejemplo, es el incremento de la producción. La primera revolución industrial significó pasar de una producción manufacturera, es decir, hecho donde hay talleres artesanales, a una producción mecanizada, donde la máquina termina reemplazando, obviamente, la mano de obra, la mano artesanal, y esto incrementa la producción, ¿no es cierto? Producción, ¿no? Otra consecuencia, por ejemplo, es la aparición de un grupo social, ¿no es cierto? Nuevo, eso no existía, que son los obreros, el proletariado. Las condiciones de trabajo, chicos, en las fábricas que habían surgido en la primera revolución industrial eran bastante pésimas, ¿no? En las peores condiciones, ¿no? Mujeres, niños, niñas, incluso ancianos trabajaban en estas haciendas, ¿no? En estas fábricas. Recuerdan que las fábricas más importantes de la primera revolución industrial fueron las fábricas textiles, ¿no es cierto? Que son las más importantes. Entonces, por ahí viene la causa, y eso es la sobrepoblación de las ciudades. ¿Por qué la sobrepoblación de las ciudades? Porque recuerden que la primera revolución industrial también ha hecho que haya migración del campo a la ciudad. Las personas van dejando poco a poco el campo y van acentuándose en las ciudades. Y además también, con ello, pues las ciudades eran cada vez más grandes, y además también había pues una explosión demográfica. Recuerdan que uno de los factores, por ejemplo, para la primera revolución industrial fue la explosión demográfica. Y la explosión demográfica significaba incremento de la población. Y esto era muy importante para los empresarios porque había mano de obra barata, mano de obra bastante barata, ¿no? Y por eso también hubo una sobreexplotación, pues, ¿no? De las personas en ese entonces. Entonces, y además también la explosión demográfica se debe también a muchos factores, otros factores, ¿no? Por ejemplo, la revolución agrícola, pero también el avance de la medicina y el avance, por ejemplo, de la política de higiene que se había implementado desde los mismos estados, ¿no es cierto? Entonces, por eso la clave sería, de la 2 sería la E, sobrepoblación de las ciudades y duras condiciones de trabajo del proletariado. El proletariado es un grupo social
Ahora, el proletariado de la primera revolución industrial, chicos, todavía no tiene conciencia de clase. Conciencia de clase, que significa que todavía no se organizan en sindicatos, aún no piensan en luchas de clases, etcétera, etcétera, ¿no? En la segunda revolución industrial sí vamos a encontrar ya una organización sindical, movimiento obrero, y encontramos en la segunda revolución industrial. Ese movimiento obrero obviamente estaba siendo ya influenciado por muchas ideas, ¿no es cierto?, como el socialismo, el anarquismo, lo cual les va a permitir, chicos, ¿no es cierto?, pues, por ejemplo, luchar por sus derechos laborales en el tiempo. ¿Ok? Ok, chicos. Tercera pregunta. La tercera pregunta, chicos. Las insurrecciones andinas, esto es historia del Perú, ¿no es cierto? Las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron levantamientos populares en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el surgimiento de los discursos milenaristas y mesiánicos. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponden a las causas del levantamiento pajamárico? Recuerden que España fue gobernado por dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones. La dinastía de los Habsburgo alcanzó su apogeo en la época del rey Carlos I y su hijo Felipe II. Carlos I para España o también Carlos V ¿no?, para Alemania, ¿cierto? Entonces, en la época de Carlos I, por ejemplo, se conquistaron a los aztecas, se conquistaron a los incas, etcétera, etcétera. En la época de su hijo, ¿no es cierto?, Felipe II, por ejemplo, establece o consolida su poder en América. Recuerda que en la época de Felipe II, por ejemplo, se derrotó a los incas de Vilcabamba. Pero eso era el siglo XVI. Después viene el siglo XVII, que fue una época de crisis, y en el siglo XVIII hablamos, por ejemplo, de una España, de una monarquía que está en crisis, ¿no? Pero en el año 1700, desde el año 1700 al año 1713 aproximadamente, hay una guerra de sucesión española, y en esa guerra de sucesión española llegan al poder los Borbones, ¿no? Los Borbones es una casa de origen francés, y cuando los Borbones llegan al poder, lo primero que van a encontrar es una España que está totalmente en la ruina. Hay una crisis económica, ya no era la misma España de antes, ya no era la misma España del siglo XVI. Por eso, los Borbones lo que van a hacer es hacer reformas. A eso se llama las reformas borbónicas, ¿no es cierto? Y las reformas borbónicas tenían como objetivo principal modernizar y hacer, ¿no es cierto?, pues eficiente la administración pública. Y además también para América un objetivo principal era, ¿no es cierto?, pues dominar completamente, es decir, recuperar el control político, económico, social, ¿no es cierto?, de las colonias, recuperar, no establecer, porque ya el poder español estaba. Solo que para el siglo XVIII estaban en crisis, ¿no es cierto? Ok, chicos, entonces se han hecho reformas borbónicas a nivel administrativo, a nivel económico, a nivel social, ¿no es cierto?, a nivel religioso. Por ejemplo, a nivel religioso se expulsaron a los jesuitas, ¿no es cierto? A nivel económico, por ejemplo, se estableció el libre comercio, ¿no es cierto? A nivel político-administrativo, por ejemplo, se crearon nuevos virreinatos, ¿no es cierto? El virreinato de Río Plata, virreinato de Nueva Granada, ¿no es cierto? Incluso a nivel político-administrativo, por ejemplo, se eliminaron los corregimientos y se reemplazaron por las intendencias, ¿sí o no? A nivel político, hay un objetivo principal, bajarse a los criollos, porque los criollos, por ejemplo, tenían mucho poder y se lo bajaron. Entonces, con los Borbones, las principales instituciones del virreinato aquí en el Perú van a ser asumidos y dirigidos por peninsulares, españoles nacidos en España. ¿Por qué? Porque los criollos, obviamente, no eran, digamos, tan leales para los españoles, ¿no? Entonces, por eso al final, cuando a ustedes se les decía, ¿cuál, qué grupos sociales fueron más afectados por las reformas borbónicas? Los grupos sociales más afectados por las reformas borbónicas fueron los criollos y los indígenas. Cuando tú ya estás en el siglo XVIII y te preguntas si las reformas borbónicas afectaron principalmente a los criollos y a los indígenas, ¿qué hicieron los indígenas? Si tú, por ejemplo, estudiaras los textos, por ejemplo, de los historiadores más famosos que hacen investigación sobre esa época, en el siglo XVIII hay más de 100 rebeliones indígenas. Y estas rebeliones indígenas, muchos de ellos, en su mayor parte, eran productos de las reformas borbónicas. Ahora, ¿por qué no estudiamos esos 100?
¿Qué pasó con esos más de 100 rebeliones indígenas? Bueno, eran pequeñas rebeliones, muchos de ellos fueron derrotados, pero sin embargo nosotros siempre hablamos de dos rebeliones. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, que ocurrió en el año 1742, 40-42, ¿no es cierto? Y la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que se llama Tupac Amaru, que estalló en el año 1780. Entonces, aquí nos preguntan, ¿cuáles de los siguientes enunciados correspondería a las causas del levantamiento de Tupac Amaru? ¿Por qué José Gabriel Condorcanqui, cacique de Pampamarca, Surimana, Tungazuca, se levantó contra ¿no? contra el sistema virreinal? Recuerda, la rebelión Tupac Amaru no es contra España, no es contra el rey de España. La rebelión Tupac Amaru no tiene un discurso separatista. La rebelión Tupac Amaru tiene un discurso reformista, de cambio de instituciones, de eliminar la corrupción y las malas autoridades. Entonces, cuando tú quieres saber, por ejemplo, las causas, entonces buscamos, por ejemplo, las claves. Establecimiento del tributo indígena en dinero. ¿Eso será la clave, chicos? No, ¿No, sí o no? es la D. Obvio, ¿no es cierto? Legalización del reparto forzado de mercancías. Eso sí es, ¿no es cierto? Ok, pero ¿qué son los repartos? Recuerda que los corregidores en sus corregimientos tenían una serie de funciones que eran asignadas desde la misma España. Por ejemplo, uno era cobrar tributo indígena, organizar la mita, evangelizar a los nativos, administrar justicia, por ejemplo, en su corregimiento. Pero los repartos mercantiles eran actividades ilegales, eran ilegales. Pero cuando los Borbones llegaron al poder, esos repartos mercantiles lo legalizaron. Y por ende, esto era un abuso contra el indígena y eso, por ejemplo, va a ser una causa para que Tupac Amaru, por ejemplo, pues se levante contra las malas autoridades y la corrupción, por ejemplo, en España, ¿no? 3. Instauración de los corregimientos en el virreinato. No, 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 eso no puede ser una causa, ¿no es cierto? Y 4. Incremento de la explotación en la mina de Minera de Potosí. Eso sí es verdad. La clave sería, chicos, 2 y 4. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda, chicos? ¿En la 3 cuál es? Dedo, ¿En ese cuál 2 y 4. Legalización de los repartos, del reparto forzoso de mercancías y el incremento de la explotación de la mita minera de Potosí. Ok, pasamos a la siguiente. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Uy, Perú también, Perú. Dice, San Martín ingresó a Lima el 12 de julio de 1821. Ya, 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 ya. Invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales. Ya, claro, porque se acercaba por ahí Arenales, ¿no es cierto?, de la Sierra Central, ¿no es cierto? El 15 de julio se firmó el Acta de la Independencia y se proclamó la independencia del Perú el 28 de julio del mismo año. Ya, estableciéndose posteriormente el protectorado. Señale el valor de verdad o falsedad en relación a los hechos que se desarrollaron durante el protectorado. Ah, te están preguntando por el gobierno de San Martín, ¿sí o no? ¿Ok? Y el gobierno de San Martín se llama protectorado, ¿sí o no? Entonces, vamos a leer, dice. Primero, en la conferencia de Miraflores se propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. ¿Qué opinas? A ver, el protectorado, ¿ah? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? A ver, ¿qué opinan? Habiliten su audio. ¿Verdadero o falso? En la conferencia de Miraflores se propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. Falso. 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 Y además ni siquiera forma parte del protectorado, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí. Ok, falso. 2. En el aspecto cultural se estableció la creación del diario oficial peruano independiente. Falso. Falso. 3. Estableció la ley de libertad de vientres, manteniendo a los esclavos como mano de obra del dueño.
Eso es verdadero, porque ya forma parte del protectorado de su gobierno. ¿Ok? 4. Organizó la primera campaña de puertos intermedios, derrotada en Torata y Moquegua. ¿San Martín organizó alguna campaña de puertos intermedios? Nunca, jamás. ¿No? San Martín nunca organizó puertos intermedios. Campaña. ¿Quién organizó la primera campaña de puertos intermedios? A ver, ¿quién organizó la primera campaña de puertos intermedios? ¿Se acuerdan de la Junta Gubernativa? La Junta Gubernativa que fue creada por el Congreso. A ver, no recuerdo esa historia, profe. Bueno, primero decimos, la conferencia de Guayaquil fue el encuentro entre San Martín y Bolívar, ¿sí o no? San Martín viaja hasta Guayaquil para definir dos cosas. Uno, ¿qué va a hacer de Guayaquil? Y dos, San Martín buscaba apoyo para poder terminar con los realistas o los españoles en el Perú. Bolívar, cuando llega, le dice, bienvenido a Guayaquil, o mejor dicho, bienvenido a la Gran Colombia, lo cual significaba que Bolívar ya consideraba a Guayaquil como parte de la Gran Colombia. Ya ese problema no se toca. Pero sí se va a tocar principalmente el apoyo de Bolívar a San Martín para terminar con los realistas. San Martín decide, pero mejor dicho, Bolívar decide no apoyarlo. O decide apoyarlo, pero era insuficiente. Entonces San Martín entendió de que era imposible derrotar a los soldados o a los españoles con ese apoyo mínimo que Bolívar le daba. Entonces regresa aquí al Perú, y en el Perú, chicos, San Martín decide dejar el Perú. Pero antes de dejar el Perú, San Martín, ¿no es cierto?, un 22 de septiembre del año 1922, más o menos, 23, perdón, convoca al primer Congreso Constituyente, ¿no es cierto? Y cuando ya estaba convocado el Congreso, San Martín renuncia al protectorado y se va. A partir de ese momento, este Congreso tiene que gobernar este país. Y este Congreso discutió, por ejemplo, qué modelo político vamos a tomar en cuenta. Ganaron los republicanos, y por eso el Perú nace como una república. ¿No? Discutió una constitución, que es la primera constitución del Perú, que es del año 1823. Pero a pesar de todos esos logros que estaba haciendo el Congreso, los españoles seguían en el sur, los españoles seguían en el Perú. Solamente algunos habían sido declarados libres y los otros seguían siendo tomados por españoles. Entonces, ¿qué pasa con el Congreso? Como el Congreso solamente puede hacer leyes, puede discutir leyes, no puede hacer guerra, lo que hace el Congreso es crear un grupo de personas, una institución, como una especie de poder ejecutivo, que se encargue de organizar campañas militares para derrotar a los españoles. Esa institución que crea el Congreso se llama la Junta Gubernativa y estaba dirigido por la MAR. Y estos señores son los que organizaron la primera campaña a puertos intermedios. Dígame. Entre los que integraron la Junta Gubernativa tenemos a Manuel de Salazar y Felipe Antonio, ¿verdad? Sí, el presidente de ellos era la MAR. Sí. ¿Ya? Buscaron expulsar a los españoles, ¿verdad? Claro, su objetivo principal de la Junta de la Junta Gubernativa era acabar con los realistas. Y para eso tenían que hacer campañas. Luego de eso tuvimos a Viva Agüero y la dictadura de Bolívar, ¿verdad? Exacto. ¿Ok? Entonces, chicos, la campaña a puertos intermedios fracasó porque fueron derrotados. Luego, la Junta Gubernativa va a ser disuelto por pedido de los mismos militares. Eso se llama motín de Balconcillo, primer golpe de Estado. Y el motín de Balconcillo ha hecho que Ribagüero llega al poder como primer presidente del Perú. Y Ribagüero seguirá haciendo lo mismo, la segunda campaña a puertos intermedios, lo cual también fracasa. Ante ese fracaso total, el Congreso más adelante invita a Bolívar, y Bolívar realiza dos campañas, que es la campaña Junín y Ayacucho, que terminó consolidando la independencia. Entonces, en este caso, chicos, luego de esta breve recuento, la pregunta número 4 tendría como respuesta la D. Falso, falso, verdadero, falso. Ok, dedo. ¿Qué era el motín de Balconcillo? El motín de Balconcillo es considerado como el primer golpe de Estado que pasa en la vida republicana, ¿no? Pasa lo siguiente.
Como la junta gubernativa de la cual estábamos hablando había fracasado en la primera campaña por los intermedios, el Congreso, mejor dicho, los militares, aquí en el distrito de Los Olivos, perdón, no, ahí no, aquí me estoy confundiendo con Asnapuquio. Los militares, dirigidos por Santa Cruz, le dan un ultimátum al Congreso para que elimine, ¿no es cierto?, la junta gubernativa. Y le dan un nombre al Congreso, ¿no? Y le informan que él asumía la presidencia de la República Peruana. Y ese señor se llamaba Ribagüero. Entonces, como es una obligación de los militares hacia el Congreso, por eso se considera como el primer golpe de Estado. Motín de Balconcillo. A ustedes, si les preguntan por el motín de Balconcillo, seguramente les van a preguntar cómo Ribagüero se convirtió en el primer presidente del Perú. Obviamente es a través del motín Balconcillo. ¿Ok? Pregunta número 5. Aquí dice, esto es historia del Perú, historia universal. Dice, los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Hasta ahora están, ¿no? ¿no? Estas ideologías fueron postulados sobre cómo podría estructurarse un Estado en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Respecto a ellas, señale el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, dice, el liberalismo propone la libertad absoluta y la supresión del Estado, chicos. ¿Verdad? A ver, ¿el liberalismo busca la supresión del Estado? Ah, no. El liberalismo propone la libertad, sí, libertad individual, libertad económica, ¿no es cierto? La libre expresión, la libertad de prensa, pero nunca busca la supresión del Estado. O sea, eso es falso. El comunismo propugna la dictadura del proletariado y partido único. A ver. ¿El comunismo propugna la dictadura del proletariado y partido único? Falso. El que propugna la dictadura del proletariado es el socialismo. Recuerden, la revolución pasa por esta etapa, con capitalismo, socialismo y comunismo. El socialismo es la toma del poder de los soviets o del proletariado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Rusia, ¿no es cierto? Los soviets toman el poder, controlan los medios de producción y establecen lo que nosotros conocemos como la dictadura del proletariado. El comunismo es una etapa superior. Y en el comunismo no hay partidos, no hay clases sociales, no hay Estado. ¿Entendieron? Ese es el comunismo. Entonces, la clave, el enunciado 2 es falso. ¿El conservadurismo defiende el status quo y la estructura estamental? ¿Qué opinan? Sí. Muy bien, ¿eso es verdadero, sí o no? ¿No es cierto? ¿El nacionalismo promueve el derecho a la autodeterminación y la soberanía? También eso es verdadero. La clave sería, chicos, avión, 5, avión. ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Dudas? ¿Y quién busca la supresión del Estado? Anarquismo, ¿no? ¿Quién dice no queremos Estado, no queremos ejército, no queremos iglesia, no queremos Anarquismo. autoridad? Los anarquistas. Muy bien. Los anarquistas tienen un lema, ni Dios, ni ley, ni Estado. Nunca se olviden de esa frase, ni Dios, ni Profe, ley, ni Estado. ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Status quo. No, el status quo. A ver, Ajá. el status quo es, por ejemplo, lo que tú dices. Digamos, a ver, con un ejemplo clarito, mira. Un ejemplo clarísimo. La Revolución Francesa.
habían, por ejemplo, tres estamentos, ¿sí o no? Estaban los nobles, el clero y el tercer estado. Si tú analizas los tres estamentos, hay dos estamentos que son privilegiados. No pagan impuestos, ¿no es cierto? Que son el clero y la nobleza. Y los nobles aún mucho más porque ellos, por ejemplo, tienen todos los privilegios en el Palacio de Versalles, ¿me entendieron? Y ellos nunca se consideraban iguales, por ejemplo, con el tercer estado. En cambio, el tercer estado era agente campesina, la burguesía, que pagaba impuestos, que iba a la guerra, tenía un montón de obligaciones con el Estado francés. En cambio, los nobles y el clero, a pesar de tener tanta riqueza, no tenían ninguna obligación con el Estado, pero sí vivían, sí tenían privilegios, el Estado los mantenía. Entonces, cuando hubo una revolución y dijeron todo esto al carajo, o sea, nos bajamos todo, igualdad para todos, pues revolución, ¿quiénes se opusieron? ¿Quiénes estaban en contra de la revolución? A ver, ¿quiénes estaban en contra de la revolución? Estaban en contra de la revolución los nobles y la iglesia, o el clero, ¿no? ¿Por qué estaban en contra de la revolución? Porque ellos no querían que cambie el status quo. El status quo hace referencia a la realidad, a los privilegios. No quieren que cambien nada, porque para ellos esa vida, esos privilegios está bien y les corresponde por naturaleza. Y no quieren ningún tipo de cambios. Entonces, cuando tú quieres cambiar eso, dices, oye, me quieren cambiar mi status quo. Yo me siento bien aquí, no lo voy a permitir, así como en tu país, pues. ¿No es cierto? Hay gente que no quiere cambios. ¿Por qué? Porque si hay cambios, les afectan. A ellos les conviene que las cosas estén así. ¿Por qué? Porque en estas condiciones ellos tienen privilegios, mantienen cosas, etcétera, etcétera. ¿Se entendió el status quo? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. El estatus, que las cosas se mantengan sin cambios grandes o relevantes que puedan afectarlos, ¿verdad? Básicamente. Claro, a su clase social, a su grupo social. ¿Ok? Ok, vamos a la pregunta 6. ¿Qué dice? 6 dice, no, 6. La Primera Guerra Mundial, Pero en ¿no la es 7 era cierto? la E, ¿verdad? En la 5 era la E, ¿no? La E. En la 5, no, era la A. 5A. Ujú. Falso, falso, Ah, verdadero, verdadero. pues, ¿qué propugnaba el comunismo? No, en el comunismo, el que propugna la dictadura del proletariado del socialismo. El comunismo no propugna nada. El comunismo ya es una etapa en la cual no hay Estado, no hay clases sociales, no hay diferenciación social, no hay ejército, ni iglesia, todo es una etapa superior al socialismo. Ah, ya. Y eso nunca salió en el mundo. No hay un Estado comunista o nunca hubo un Estado comunista. Cuba nunca es comunista, porque en Cuba hay Estado, hay clases sociales. En la Unión Soviética nunca hubo un comunismo. Ahí lo que hubo es un Estado, un capitalismo de Estado. Pero había un Estado, pero nadie llegó al comunismo. China no es comunista en la actualidad. A pesar de que no digan la China comunista, no hay comunismo ahí. Porque en comunismo no hay Estado, no hay clases sociales, no hay propiedad privada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pregunta número 6. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en Europa en el año 1914 y se extendió hasta el año 1919. En el conflicto se formaron dos bloques, la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, la Triple Entente estaba conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Establezca el orden cronológico de los hechos acontecidos durante el proceso de la Gran Guerra. A ver, esta pregunta es complicada, ¿no? Pero si conoces algunos datos, lo haces al toque nomás. A ver, ¿con qué número empezamos? A ver, ¿cuál es el más antiguo? El más antiguo, el más antiguo. Yo pienso que se inicia, vamos a ver, primero vamos a ver los enunciados, ¿ya? A ver, un enunciado dice,
telegrama Zimmermann, ya, más o menos. El submarino alemán hunde, ya, más o menos. Se produce la rendición de Rusia en la... Ok, ya. Esto sería casi el último, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Pero tal vez Alemania solicita un cese. Ah, mira, Alemania solicita un cese de las hostilidades en el armisticio de Compiègne. Ok, está hablando del fin de la guerra. Ok, ya ubica al final. ¿Cuál sería el final? Más o menos sería 4, ¿sí o no? ¿No es cierto? 4. Y aquí, pero tenemos tres claves que terminan en 4. La A, la B y la C. Entonces, ahora busquemos algo. El más antiguo. Inicio de la guerra de trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte. Recuerdan que la guerra mundial tiene más o menos 3 momentos, ¿sí o no? La primera guerra de movimientos en el frente oriental, frente occidental. ¿No es cierto? La segunda guerra de movimiento, mejor, la guerra de posiciones, que es en el frente marítimo y en el frente em, terrestre, ¿no? Y la segunda guerra de movimientos, ¿no? Entonces, aquí nos hablan, por ejemplo, de la guerra de posiciones. Y la guerra de posiciones principalmente en la parte terrestre. Y esto se inicia con la 5. Inicio de la guerra de trincheras de Suiza hacia el Mar del Norte. 5. Ok, ya ubicamos al 5. Pero hay dos claves que tienen 5 también. La C y la B. 5, 4. Ya sabemos que inicia con 5, termina con 4, pero tenemos 12, ¿no? Ok, seguimos buscando. Yo pienso que es la 2. Un submarino alemán hunde, porque siguen hablando de la guerra de posiciones, pero en el frente marítimo. ¿Ok? Luego viene 1, obviamente. 1 ya te habla del telegrama Zimmermann, también en el frente marítimo. Un submarino, la Lusitaria se hundió en el año 1915. El telegrama de Zimmermann más o menos es en el año 1916, 17 más o menos. ¿Ok? 3. Se produce la rendición de Rusia. Bueno, eso ocurre en el año 1918. Brest-Litovsk, ¿no es cierto? Y finalmente la 4, Alemania solicita también es 18, pero aquí es ¿no? El de Alemania sería el más antiguo, ¿no? La clave sería, chicos, la B. Está un poco Profe, complicado, ¿no? ¿en qué año entra Estados Unidos a la guerra? En el año 1917. 17. El dedicada a la guerra en el año 1917, pero recién envía tropas en el año 1918. Y la causa principal de por qué ingresa a Estados Unidos a la guerra son dos razones. Uno, que la guerra submarina afectaba a su comercio. Y dos, el telegrama de Zimmermann. El telegrama de Zimmermann buscaba provocar una guerra en América. Era un telegrama enviado a México para que México le declare la guerra. Un telegrama enviado por Alemania a México pidiendo a México de invadir o declarar la guerra a Estados Unidos, ¿no? Y si esto hiciera, culminada la guerra, Alemania le aseguraría devolver los territorios que Estados Unidos le había quitado a Alemania. Perdón, a México, ¿no? Pero ese telegrama fue interceptado por la inteligencia británica. Y finalmente, gracias a esta interceptación, lograron evitar una guerra en América, ¿no? Y justamente por eso también Norteamérica ingresa a la guerra. ¿Ok? ¿Todo bien, chicos? La clave sería, la número 6 sería la B. 5, 2, 1, 4, perdón, 3, 4. Vamos a hablar ahora de la pregunta número 7. Chicos, 7. El caudillismo militar fue la etapa inicial de la vida independiente del Perú, ¿no es cierto? En esta se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron moldeando la historia republicana del país, entre los cuales tenemos ¿qué cosa? ¿Cuál de estas claves hace alusión a la etapa republicana? Te dicen eso. A ver, el desembarco en el puerto de Pisagua. A ver, el incidente de la Hacienda Lambo, la campaña por los intermedios, el motín de Asnapuquio, las campañas electorales chilenas. Pero lee bien, ¿ah? Porque ya yo también acabo de darme cuenta de algo.
Es una pregunta con trampa. Bien, dice, el caudillismo militar, ¿no es cierto? En esta se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron moldando la historia republicana del país, entre las cuales tenemos, o sea, te dicen un evento que ocurra entre 1827 y 1845, que es el caudillismo militar. El desembarco al puerto de Pisagua es la guerra contra Chile. Eso es ya aquí en el año 1879. ¿Sí o no? Sí que las El campañas incidente... restauradoras, ¿Perdón? perdón, decía, sé que las campañas restauradoras de Chile fueron un paso para la independencia del Perú, porque primero se independizó Chile, ¿verdad? Y luego vino Perú por José de San Martín, ¿no? No, no. ¿No fue así? No. ¿O cómo fue? A ver, lo que pasa es que sí, tú tienes razón. Primero Chile se independizó, después Perú. Pero estas campañas restauradoras chilenas no hacen referencia al proceso de independencia. Estas campañas, la clave A, las campañas restauradoras hacen referencia a las campañas que hizo Chile para destruir la Confederación Perú-Boliviana. Y recuerden que la Confederación Perú-Boliviana se inició en el año 1836 y termina en el año 1849. Y Chile hizo dos campañas. La primera campaña 49 restauradora o fracasó. 39. 39. La primera campaña que fracasó y la segunda campaña que tuvo éxito, ¿no? En el cual se recuerda la batalla de Yungay, donde se derrotó a los confederados. O sea, Santa Cruz había sido derrotado en Yungay. Entonces, solamente de estas claves, la A es la que corresponde al caudillismo militar, porque el año 1836 a 1839 está dentro del caudillismo militar. El motín de Asnapuquio, eso es en el proceso de la llegada de San Martín aquí al Perú. Eso no es caudillismo militar, eso antes. La campaña por los intermedios, también te lo expliqué, habían dos campañas y también es en el proceso de la consolidación de la independencia. El incidente de la Hacienda Lambo, eso tiene que ver mucho con el pretexto para la guerra contra España, y eso fue en el año 1866. Pisagua es otro, ya recontar después, ¿no? Que es la guerra contra Chile. Entonces, la única clave sería avión. Claro, ¿no? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Ok. Ah, sí que sí, Pasamos. Damián. Sí, la 7 es avión. Las campañas restauradoras chilenas. Hace referencia, por si acaso, a las campañas que hizo Chile para poder destruir la Confederación Perú-Boliviana. Por cierto, por qué Chile era enemigo de la Confederación Perú-Boliviana? Porque veía A el ver, potencial que tenía, pues, ¿o no? díganme, ustedes son los que saben, yo no sé nada. Porque Por era la una amenaza política de puertos para su libres. comercio. Más o menos. Lo que pasa es que la Confederación Perú-Boliviana le quitaba hegemonía en el Pacífico Sur. Claro, pues un pequeño país, país gigantesco que era Bolivia y Perú que se habían juntado, le quitaba hegemonía, pues, ¿no? Entonces Inglaterra dice, oh, acabo de despertarme, quiero invertir, qué aburrido. ¿Dónde invierto? A ver, una América. Uy, en América un país grandote, mercado grande. Y al ladito ahí estaba Chile, chiquito. ¿Le quitaba hegemonía o no? Le quitaba Sí. hegemonía. Y otro era, Porque le quitó hegemonía a Chile, ¿no? claro, porque le quitaba hegemonía a Chile en el Pacífico Sur, porque era más interesante. Además también los confederados asumieron una política económica liberal. Y si asumieron esa política económica liberal, es justamente para atraer inversiones de Inglaterra. ¿Ok? Y la otra causa es que Chile dedicaba la guerra a la Confederación porque, como dijo ahí un compañero suyo, afectaba su comercio con el Perú. Antes de la Confederación, entre Perú y Bolivia, Perú y Chile tenían un comercio muy dinámico y era un comercio casi complementario. Porque los peruanos no podíamos producir trigo. Sí producíamos, pero no era lo suficiente para poder, para el mercado interno, ¿no? Para el consumo humano. Pero Chile sí producía en grandes cantidades. Pero Chile no podía producir azúcar. Nosotros sí podíamos producir azúcar en grandes cantidades. Entonces, Perú le vendía a Chile azúcar y Chile nos vendía trigo.
Y ese comercio se fue al tacho con la Confederación Perú-Boliviana. ¿Saben por qué? Porque como lo decía en un momento, la política económica que asumieron estos señores fue la política del libre mercado, que se expresó en la política de libres puertos o puertos libres. Y la política de puertos libres, ¿qué significaba? Decía lo siguiente, literal, ¿ah? Decía, cualquier embarcación que venga de cualquier otro país y que desembarque en los puertos de los confederados, pagan 0 impuestos, 0 aranceles. Pero tú me dirás, pues no, profe, pero está bien, pues no, a Chile le conviene porque ahora Chile ya no va a pagar impuestos por su trigo. Pero si estás abriendo tu mercado a cualquier producto, le sale en competencia a Chile, pues. Y obviamente hay países que producen más trigo que Chile. Por ejemplo, Estados Unidos. Entonces Chile dice, no, no, la Confederación no me conviene. Me quita hegemonía en el Pacífico Sur, me afecta mi comercio, así que muerte. Hey, Y profesor, así una hicieron las dos consulta. campañas restauradoras. ¿Ah? Por curiosidad, una consulta. ¿A qué permitió que nuestra independencia fuera relativamente pacífica? ¿Qué es lo que vi? Ah, allá. Claro, es una buena pregunta. Porque de todos los países de América del Sur, el país, el Perú, por ejemplo, mejor dicho, el país donde su independencia, el día de su independencia, nadie muere, es el Perú. Y el Y 28 de julio, Brasil. cuando se creó la independencia, nadie muere. Pero si tú revisaras las fechas, por ejemplo, de las independencias, por ejemplo, de México, del mismo Ecuador, incluso de Chile, mira, Chile, por ejemplo, se independizó en la batalla de Maipú, ¿no? Son fechas, por ejemplo, donde hubo ah, muertos, ¿no? Donde hubo enfrentamientos, guerras. Pero el Perú se independizó un día 28 de julio donde nadie murió. Eso es un debate, por si acaso. ¿Ah? En el mundo de los historiadores siempre nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? Incluso hay historiadores que proponen que deberíamos cambiar las fechas de ¿no? La celebración simbólica de la independencia porque antes del 28 de julio del año 1821 ya hubieron criollos, indígenas, mestizos que habían luchado y habían muerto. Por ejemplo, hablamos de la campaña de Tacna de Cela, ¿no es cierto? En Huánuco, en Cusco, etcétera, de los movimientos criollos pues anteriores, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe, por ejemplo, que sea tan pacífica? Es que lo que es verdad que aquí en el Perú, digamos, no hay mucha resistencia a la independencia. Mejor dicho, no hay mucha gente a favor de la independencia. Más bien hay gente, ¿no es cierto?, que rechazaba, ¿no? El proceso de independencia y por ende, pues, los peruanos, por ejemplo, pues, no preferían, pues, luchar, etcétera, etcétera. No había enfrentamientos, digamos, graves o en ese sentido creo que es la explicación. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, pasamos a la pregunta 8. 8. La guerra que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile entre el año 1879 y 1883 por la posesión de los cimientos sanitarios de Tarapacá Atacama fue un conflicto que abarcó diferentes etapas de acontecimientos. Establezca la cronología sobre aquella contienda. Ay, ay, ay. Cronología de nuevo. ¿Cuál es la clave? 8. Dice, negociaciones en el buque de la Caguana, batallas de Tarapacá y Alto de Alianza, combate de Iquique y pérdida de la independencia, combate de Angamos y captura de Huáscar. A ver, la guerra contra Chile tiene varias etapas. La primera es la campaña marítima, ¿no es cierto? Después viene la campaña del sur, ¿no? Después viene la campaña de Tacna, después viene la campaña de Lima, y después viene la campaña. Entonces, la campaña marítima, y ahí observas, hay tres y cuatro. Combate Iquique, ¿no es cierto? Y también, chicos, ¿no es cierto? Combate Angamos, ¿sí o no? ¿Cuál de ellos fue primero? Iquique o Angamos. Iquique. A ver, muy bien, Iquique, pues. ¿Cierto? Donde vamos a perder la independencia. Porque después, cuando hemos perdido la independencia, ¿quién nos quedó? Cuando perdimos la independencia, el mejor barco, el más veloz, el más blindado, ¿ah? Nos quedó de Huáscar, ¿sí o no? Y Huáscar finalmente fue atrapado en Angamos.
y muere Grau, etc. Entonces ahí sería 3 y 4, ¿sí o no? Entonces ya ubicaste las dos primeras, 3 y 4, pero hay dos claves que empiezan con 3 y 4, la A y la C. Ok, solamente aquí sería definir quién viene después. A ver, después viene, después de combate Iquique viene ¿qué cosa? Cuando perdemos la campaña marítima, viene la campaña sur, ¿sí o no? Ahora tenemos que defender Tarapacá, ¿sí o no? Entonces, en Tarapacá ganamos, pero luego, chicos, ¿no es cierto? Venimos ya cerca la campaña de Tacna, ahí hay una batalla que se llama el Alto de la Alianza, donde Bolivia abandona la guerra. Y finalmente las negociaciones del buque La Caguana. La Caguana es un buque, ¿no es cierto, chicos, norteamericano, donde Norteamérica intenta hacer firmar la paz a Perú y Bolivia, a Perú y Chile, ¿ok? Eso ocurre ya antes de la campaña Lima, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, más o menos el gobierno norteamericano va a ser como el intermediario, dice, oye, tú, Perú y Chile, por favor, firmen la paz. Chile decía, yo quiero firmar la paz con cesión territorial. Perú decía, no te voy a cesión territorial. O sea, yo firmo la paz, pero sin cesión territorial. Eso ha hecho que las negociaciones en el buque, ¿no es cierto, chicos?, fracasaran. Entonces, eso no fue. Pero eso fue casi cerca a la campaña de Lima, sobre Lima. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la avión, perdón. 3, 4, 2, 1. Seguimos. Pregunta número 9. Esta es una pregunta bien, bien chévere. A ver, ¿qué dice? Durante la República Aristocrática, 1829-1919, la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. A ver, la oligarquía, ¿por qué? ¿De dónde estaba? ¿En qué cosas se centraba su patrimonio de la oligarquía? A ver, Exportaciones, ¿perdón? exportaciones de A caña, ver, ¿en qué cosas se centraba su patrimonio? O sea, ¿control de qué? Grandes haciendas, pero costeñas, por si acaso. Dice, República aristocrática, la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. Esta hegemonía se ejerció a través de un Estado que excluyó de la vida política a las grandes mayorías, por ejemplo, a los indígenas, ¿sí o no? ¿No es cierto? A los indígenes. Relacione los presidentes y los acontecimientos relacionados a sus gobiernos. A ver. Vamos a relacionarlo, dice. La clave aquí, ¿no es cierto? Va a ser, uno dice, gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña, chicos, ¿qué cosa hizo? ¿Estableció la ley de accidente de trabajo? ¿Quién estableció la ley de accidente de trabajo? ¿O en qué gobierno se hizo eso? A ver. ¿Recuerdan o no? ¿No recuerdan? Con la guía, profe, creo. Muy bien, Leguía. Primer gobierno de Leguía. ¿No es cierto? Leguía, chicos, muy bien, Leguía. 1808, 1912. Perdón, 1908, 1912. Leguía este. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿A con quién va? A con 4, ¿sí o no? Uy, identificamos. Ya. La 4 va con A. Ok. Promulgó la ley de ferrocarriles. ¿Quién promulgó la ley de ferrocarriles? A ver. Manuel Candamo. Muy bien, Manuel Candamo. Muy bien, ya. Firmó el Tratado Osman Villazón con Bolivia. Eso está más fácil, señor. ¿Quién sería? Uno, será Eduardo López de Romaña. Y por último, reglamentó el ingreso femenino a las universidades. Eso es con quién, con Pardo y Barrera. ¿La clave cuál sería, chicos? La clave sería la D. 1C, 2B, 3 dedo y 4 avión. ¿Tienen alguna duda ahí?
La B, ¿verdad, profesor? No, dedo, dedo. D de dado. Ya, D de dado, ok. 1C, 2B, 3 dado y 4A. Recuerda que la ley de accidente de trabajo se promulgó en la época de Leguía y establecía lo siguiente. Si un trabajador se accidentaba, ¿no es cierto?, en su centro de labores, ahora el dueño o el empresario tenía que indemnizar para que el trabajador se recupere. La C, ¿verdad? La Ah, D, ¿verdad, profesor? ¿La C o la D? sí, dedo, Bueno, dedo, dedo, dedo. D. Entonces, chicos, eso, por ejemplo, no existía antes, ¿no? La ley la ley de ferrocarriles en la época de Manuel Candamo. Manuel Candamo era presidente en la República Arizonática solamente un año, porque murió, pues, ¿no? Murió de muerte natural. Pero en ese año promulgó la ley de ferrocarriles, que era, pues, importante porque promovía la construcción de ferroviarias en el Perú, porque en ese entonces se entendía que los ferrocarriles eran sinónimo de civilización. Y además era importante porque el objetivo era unir el Perú, ¿no es cierto?, acortar distancias, campo, ciudad, pero principalmente estaba diseñado para poder sacar materias primas hacia el exterior. El Tratado de Osma-Villazón con Bolivia es un tratado fronterizo y el reglamento del ingreso femenino de mujeres es en la época de Pardo. Y Pardo, recuerda que es hijo de Manuel Pardo y es el civilismo. Y el Partido Civil tiene un proyecto educativo. Y por eso los civilistas siempre apoyaban la educación primaria, ¿no es cierto? En el primer gobierno de Pardo, se reglamenta, por ejemplo, pues el ingreso de las mujeres a las universidades, se crearon escuelas nocturnas, entre otras cosas. ¿Ok? Pregunta número 10. La E. El contrato Grace, dice el contrato Grace, se firmó durante el gobierno de Cáceres. donde los tenedores de bonos de la deuda peruana se comprometieron a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de eso, los obtuvieron del gobierno peruano el pago a 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada uno. 3 millones de toneladas de guano, libre navegación al Titicaca y el libre uso de los muelles de Pisco, Chimbote, Salaberry. Mira, todo lo que se le ha dado a los ingleses, mira. Se le ha dado libre uso de los libres muelles de Chimpisco, Chimbote, Salaberry, etcétera, etcétera, y más. Asimismo, se entregó por 66 años para administrarlos. Se creó la Peruvian Corporation Limited. ¿Cuál sería la clave? ¿En La qué E. gobierno se firmó el contrato La E, Grace? Muy en bien, en el la época de la Cáceres. Isabel Cáceres. Ok, a cambio de eso, ¿con quién se firmó? Con los británicos. Ok. Así mismo se entregó, ¿qué cosa? Por 66 años. 66 años. Los ferrocarriles. Muy bien, ferrocarriles, ¿no? Ok, chicos, entonces la clave sería la A. No puede ser Profe, francés, no puede ser. Dime, ¿el dígame. contrato Dreyfus fue en qué gobierno? En el gobierno de Balta. De Balta, ¿no? Ok. Y el contrato Dreyfus es diferente al contrato Grace. El contrato Dreyfus se entregaba el guano en monopolio a la casa de Dreyfus, en monopolio por si acaso, a cambio de que la casa Dreyfus se encargue de pagar nuestra deuda externa y nos dé dinero mensualmente. En cambio, el contrato Grace se da en el contexto en el cual el Perú no tiene nada con qué pagar su deuda externa. Esa deuda es 51.000 libras esterlinas. Entonces, ¿cómo nos obligan los ingleses a pagar nuestra deuda? Otorgándoles estos recursos, pues. Le damos ferrocarriles, le damos puertos, le damos minas, etcétera, etcétera. Le damos un guano, le damos un montón de cosas. ¿Ok? Y eso es en el gobierno de Cáceres. Y también recuerden haber dicho en clase que el contrato de Grace tiene cosas positivas y negativas, ¿sí? Lo positivo es que con este contrato el Perú va a reiniciar su camino de reactivación económica. Y lo negativo es que vamos a depender mucho más de capitales ingleses. Pregunta número 11. Dice lo siguiente. Dice, la Revolución Rusa, ok, siglo XX, fue un gran acontecimiento histórico
que se produjo en la segunda década del siglo XX. Tuvo entre sus causas la derrota de la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1917 estalló la revolución en San Petersburgo, por lo cual el zar Nicolás II abdicó al trono y se estableció la república. Asumiendo la presidencia Alejandro Kerensky, que posteriormente fue derrocado por Lenin debido a qué. ¿Por qué Kerensky fue derrocado? A ver. Ok, chicos. Alejandro Kerensky es del partido moderado menchevique. ¿Ok? Él cuando llega a ser presidente de la República Rusa después de la Revolución de Febrero, por ejemplo, no hace reformas estructurales. No hace reformas estructurales, no hace cambios radicales. Lo que hace más bien son reformas liberales, como por ejemplo asegurar la libertad de expresión, la participación política, pero nada serio, nada estructural. Por eso en el mes de abril nace la tesis de abril de Lenin. Y la tesis de abril decía lo siguiente: todo el poder para los soviets. 2. Retiro inmediato de la Primera Guerra Mundial. 3. Nacionalizaciones, expropiaciones de las empresas extranjeras y privadas. Esa es la tesis de abril de Lenin. Y esa tesis se va a implementar en octubre. Por eso en octubre los soviets, dirigidos por Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no es cierto? Le saca, o mejor dicho, deponen a Alejandro Kerensky. Y la razón principal es que Alejandro Kerensky nunca había dado, ¿no es cierto?, pues, idea de que él quería sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Al contrario, Alejandro Kerensky era de la idea de que Rusia debía seguir participando en la Primera Guerra Mundial. Por eso la clave es la B. ¿Ok? 11, la B. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Profe, Voy a pasar rapidito. Stalingrado y Leningrado, ¿qué ciudades son actualmente? Stalingrado. Ajá, o aún no existen. A ver, Stalingrado, no estoy seguro de cuáles son las ciudades actuales. Te estaría engañando, cuáles son las ciudades. A ver, Leningrado. Creo que Leningrado es ahora Moscú. A ver, ¿dónde? No, escucha. ¿Dónde estalló la revolución en Rusia? Petrogrado, ¿sí o no? Y No, Petrogrado. en Petrogrado, claro. Ajá. Y ahora, Petrogrado es la ciudad de. Actualmente creo que es. ¿San Petersburgo? Se fue. ¿Ah? ¿Perdón? Esas ciudades deben aún existir, pero solo que con otro nombre. No estoy al tanto de los nombres. ¿No? A ver, vamos a ir a San Google. San Google debe decirnos algo. Ya, profe. ¿Tienen otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta, chicos? ¿Quién fue el que se opuso al retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial? Fue Alejandro, ¿verdad? Sí, Alejandro Kerensky. No es que se opuso, sino que él estaba a favor de que Rusia siga en la guerra. O sea, él nunca dio la idea de que, nunca tuvo la intención de retirarlo, porque recuerden que una de las causas principales de la Revolución Rusa fue la pérdida de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Cuando inició la guerra en el año 1914, Rusia era un imperio gigantesco que podía aportar millones de soldados, pero tenía armamento obsoleto. No había industrialización de armamentos en esa parte. Por eso, ni bien empezaba la guerra, en el frente oriental ya había sido derrotado por Alemania en los lagos. Pero que Rusia entre más en una crisis económica aún más, porque la guerra tiene consecuencias, ¿no es cierto? Alejandro Kerensky nunca quiso sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Al contrario, lo mantuvo, permitió que siga en la guerra y cuando debió sacarlo.
Por eso la clave aquí dice oponerse al retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Más o menos es la clave. La 11. Pregunta número 12. Entre 1939 y 1945 se produjo la Segunda Guerra Mundial, entre los países del eje y los aliados. ¿No es cierto? Esta guerra fue motivada por los grandes intereses económicos de las potencias capitalistas, a las que se sumaron las disputas ideológicas y políticas. En relación a este gran acontecimiento histórico, es decir, en relación a la Segunda Guerra Mundial, señale el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ok, vamos a ver. ¿Qué enunciados son falsos? 1. Dice, luego de la ocupación alemana, Polonia de inmediato, perdón, luego de la ocupación alemana a Polonia, de inmediato los nazis invadieron la Unión Soviética. ¿Fue así? A ver, ¿cómo se inició la Segunda Guerra Mundial? Cuando Alemania invade Polonia, ¿no es cierto? Polonia. Pero Alemania no invade toda Polonia, sino la mitad de Polonia. ¿No? Es más, toman la capital que es Varsovia, pero solamente ocupan la mitad de Polonia. ¿Y por qué solamente ocupan la mitad de Polonia? Porque la otra mitad lo va a ocupar la Unión Soviética. ¿Ok? Pero ¿por qué pareciera que se han dividido? Claro que se han dividido. Para eso tienes que recordar los antecedentes de la guerra. Hay un pacto que se llama el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Te acuerdas? Del pacto de Ribbentrop-Molotov. O también dicen el pacto de la no agresión. Ok, chicos. En el pacto de la no agresión o el tratado de Ribbentrop-Molotov se acordó, primero, no atacarse mutuamente, no agredirse mutuamente, pero a la vez también se acordó la división de Polonia. La mitad de Polonia para Alemania y la otra mitad para la Unión Soviética. Cuando Alemania invade el 1 de septiembre del año 1939 a Polonia, se inicia la Guerra Mundial. Pero luego de haber ocupado la mitad de Polonia, el ejército alemán se dirige a ocupar Dinamarca. Luego de Dinamarca, Noruega, Suecia, hacia el norte. ¿No es cierto? Luego de haber ocupado Noruega, Suecia, ¿no es cierto? Dinamarca, en el año 1940 invade Francia. ¿No es cierto? Luego de invadir Francia, la mitad de Francia, decide tomar la isla, es decir, Inglaterra, pero no puede. Y como no puede, y además la guerra se demora, entonces Hitler desesperadamente implementa su posición de espacio vital. Control de ciertos lugares para mantenerse, para abastecerse de recursos y materias primas, para poder estar mantenido en la guerra, ¿no? Ok, entonces chicos, ¿no es cierto? Y la primera sería falso. La segunda, Mussolini, dice ahí, le declara la guerra a Francia cuando los alemanes ya avanzaban a París. Obviamente, eso es verdadero. Ok, para que Italia le declara la guerra a Alemania, perdón, para que Italia le declara la guerra a Francia, solamente fue posible eso cuando ya Alemania estaba avanzando, estaba ocupando Francia. ¿Ok? 3. La Operación León Marino fue un ataque aéreo alemán a Inglaterra que terminó en fracaso. La Operación León Marino fue el ataque aéreo alemán a Inglaterra. Es verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? El poder aeronaval japonés se debilitó después de su derrota en el combate de Okinawa. Eso es falso, chicos, porque el poder aeronaval, ¿no es cierto?, japonés ya estaba ya destruido desde antes, desde Mar del Coral, Midway, Guadalcanal, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hacían aquí en ese entonces los japoneses solamente era resistir, resistir y nada más, y retroceder poco a poco. La clave de la pregunta número 12 es, chicos, ¿no es cierto?, es la letra C. Falso, verdadero, verdadero, falso, chicos. Profe, Dígame. ¿cuándo a Alemania ya se le dio por invadir a la Unión Soviética? Ah, eso se llama la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es en el año 1942. Nombre de pirata. ¿No? Mira, primero Alemania invade Francia, ocupa la mitad de Francia.
toma París, la mitad de Francia tomado por los alemanes. La otra mitad de Francia no ha sido ocupada por los alemanes, pero se establece un gobierno en la ciudad de Vichy. Pero lo curioso era que este gobierno era un gobierno pro-nazi. Luego de ocupar Francia, Alemania decide invadir la isla, es decir, Inglaterra. Va a invadir primero por el aire, se llama la operación León Marino, pero nunca pudo derrotar a Inglaterra, nunca pudieron tomar. Mejor en esa invasión los alemanes perdieron sus mejores aviones, su flota aérea y también a sus mejores pilotos. La idea de Hitler al inicio de la guerra era que la Segunda Guerra Mundial debe durar lo más corto posible en tiempo, es decir, un año, máximo un año y medio, o 2 años en el peor de los casos. Pero si se demoraban más de 2 años, eso era muy peligroso para Alemania. Por eso, para que la guerra termine rápido, Alemania aplicó la guerra del relámpago, pues, la guerra del relámpago, que era invadir al enemigo con todo lo que tengas, para que el enemigo caiga lo más pronto posible. Pero ¿en qué momento Hitler se dio cuenta de que ese objetivo no se va a cumplir? Cuando intentaron tomar Inglaterra y no pudieron. Cuando intentaron tomar la isla y no pudieron, Hitler entendió de que la guerra va a demorar muchos años. Entonces Hitler cambia de estrategia. Lo que va a hacer es que si Alemania va a enfrentarse en otra guerra de nuevo, y esta guerra va a durar mucho más, debe tener materias primas para abastecer su industria. Y por eso Alemania dice, vamos a ocupar nuestros espacios vitales. 1, el canal de Suez, ¿no es cierto?, para tener acceso al petróleo del Medio Oriente. Y otro es Stalingrado, el Cáucaso, porque ahí hay petróleo también. Entonces, la invasión, por ejemplo, ¿no es cierto?, al canal de Suez va a ser dirigido por un militar que se llama Edwin Rommel, más conocido como el Zorro del Desierto, ¿no es cierto? Y eso se llama, mejor dicho, ese militar toma el canal de Suez y asegura pues el control de ese medio geográfico, ¿no? Y finalmente, la operación Barbarroja en el año 42 es la invasión a la Unión Soviética. El objetivo principal de la invasión a la Unión Soviética era tomar Leningrado, como hace rato, por ejemplo, preguntó su compañero, que hasta ahora no sabemos que ahora cómo se llama la ciudad, Moscú y Stalingrado. Pero lo van a hacer en un momento en el cual en esa parte se iniciaba el invierno. Los alemanes no pueden tomar ni Leningrado ni Stalingrado, perdón, ni Moscú. Entonces la orden de los superiores de los alemanes es dejar Leningrado y Moscú y todos ir a Stalingrado, porque Stalingrado está cerca del Cáucaso para tomar el petróleo. Y cuando invadieron a Stalingrado, estalla la Gran Guerra Patria, pues, ¿no? La batalla de Stalingrado, ¿no? Donde los alemanes van a perder. Pero la operación se llama la Operación Barbarroja, ¿no es cierto? Y la Operación Barbarroja obviamente es una amenaza alemana hacia la Unión Soviética. ¿Se entendió, joven? Sí. ¿Cuál Okay. es la 12? ¿Perdón? La 12, ¿cuál es la alternativa? En la 12, ¿cuál es la alternativa? Ah, la 12 es la C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Ya, 13, chicos, antes que nos gane el tiempo. No, 13, ¿no? Profesor, Dice, entre las décadas de 1930 y 1960, se produjeron una serie de eventos internacionales que ejercieron una clara influencia en la vida política, económica y social en el Perú. Ante ello, establezca la relación correcta de los hechos internacionales y el periodo del gobierno que se desarrollaba en el país. Pregunta número 13. Revolución cubana, Revolución de Corea, ascenso de Hitler, Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que es 1 y C. Revolución cubana, C. A ver, ¿quién estaba en el poder aquí en el Perú? Prado, pues. ¿Se acuerdan de Prado? Prado que entró en convivencia con el APRA. 1C. ¿En qué gobierno se dio la guerra de Corea? ¿Se acuerdan de Odría? ¿No es cierto, Odría? 3. Ascenso de Hitler. ¿Quién era el presidente, no es cierto, cuando Hitler ascendió al poder? ¿O qué momento histórico se da en el Perú?
El tercer militarismo. ¿Te acuerdas? ¿En qué año llegó al poder Hitler? 1933. El tercer militarismo es desde el año 1930 hasta el año 1939. Y finalmente 4B. Segunda Guerra Mundial. Se da en la Primavera Democrática, sobre todo, chicos, en la época de primer gobierno de Prado Ugarte. Manuel Prado. Chicos. Ugarteche, ¿sí o no? La clave sería la E. 13 enano. 13 enano. ¿Ok? 13 enano. 14, chicos, 14. Dice, entre 1945 y 48 gobernó el país José Luis Bustamante y Rivero. Mientras que entre 1803 y 68 lo hizo Fernando Belaúnde Terry. Estos regímenes tuvieron una serie de semejanzas, entre ellas podemos afirmar que, a ver. Esto lo hemos llevado en clase, así que, por cierto, ¿ustedes son mis alumnos o hay alumnos de otras aulas? Han A ver. combinado, profe. Han Lo han combinado. combinado. Aquí hay 68. Ya, pero ya me parecía ya raro. Está bien, está bien. Ya, los que llevaron conmigo, entonces, y seguramente también los otros chicos que están en el aula y también llevarán con su profesor, ¿no? Porque en la pre hay buenos profesores, por si acaso. Todos son buenos. Allá. ¿No, verdad, chicos? Sí, profe. Sí. Ok, pero ¿por qué están así todos? Ay, sí, profe. Que el huaico nos está afectando. No, me ¿Qué tomé tal una el huaico, manzanita. chicos? Yo vivo aquí Tengo en una- San Juan de Urigancho. Aquí no hay huaicos. ¿Por su lugar? Aunque Hay anoche me mucho lo horno, pasé profe. cambiando la casa. ¿Ah? Sí, pe. Sí, pues chicos, qué pena que nuestro país de nuevo, en las mismas circunstancias, cada 4 años hay fenómeno del niño y nosotros no aprendemos, chicos. Tengo una piscina ¿Cómo, improvisada. cómo solucionamos el problema? Yo pienso que necesitamos aquí para... bueno, si hay muchas cosas y no se han arreglado es porque hay muchos corruptos en este país. Yo necesito un Robespierre aquí en el Perú. Queremos un Robespierre. Profesor, ¿cómo es posible que incite a la violencia? No, yo no incito a la violencia, por favor. Es mi opinión. No te estoy diciendo que sea Robespierre, por si acaso. ¿Ok? Ok, ¿en qué pregunta nos quedamos? Allá. Mira, dice Bustamante y Rivero. A nivel político, ¿por qué se caracterizó? A ver, dígame, mis alumnos, sobre todo. A ver, ¿Bustamante y Rivero pudo gobernar tranquilamente? No, ¿verdad? ¿Y quién le hizo la vida imposible? El APRA. ¿Qué partido le hizo la vida imposible? El APRA y la oligarquía, ¿se acuerdan? Te decía, por ejemplo, a pesar de que Bustamante y Rivero ganó las elecciones en el año 1945, liderando el FRENA, Frente Democrático Nacional, y con apoyo del APRA, a pesar de que el APRA le apoyó para que gane la presidencia, ya en el poder, el APRA se convierte en su principal opositor desde el Congreso, ¿sí o no? Y no solamente era un simple obstruccionista, sino también era un partido que con el tiempo se radicalizaba más, incluso convocando o provocando golpes de Estado. Y encima eso sumarlo a la oligarquía, porque Bustamante y Rivero es un gobierno que representa a la clase media. ¿No es cierto? Fernando Belaúnde Terry, chicos, primer gobierno. ¿Pudo gobernar tranquilamente Fernando Belaúnde Terry? Tampoco. Porque en su gobierno, a nivel político, Fernando Belaúnde Terry, primer gobierno, tuvo dos opositores que habían hecho alianza en el Congreso. Y eso es el APRA y el UNO, que le hicieron también la vida imposible a Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ¿cuál sería la clave bajo esa lógica? Sería, chicos, la 14, la clave sería la D. Destacó la postura obstruccionista del Poder Legislativo a sus medidas de gobierno. En Bustamante y Rivero, el APRA desde el Congreso y la oligarquía, y en Fernando Belaúnde Terry desde el Congreso, APRA y UNO. Como el APRA, joder, ¿no? ¿Ok, chicos? ¿Alguna consulta y alguna duda? ¿Se entendió? Para pasar a la pregunta a la siguiente. Todo bien. Si está cansado. No, ¿Qué sí me pasó? voy. ¿Han estado limpiando, han estado trapeando toda la noche? La Sí, pues la 14 mañana era de la pie. C, ¿verdad? ¿Perdón?
La 14 era la C, ¿verdad? La 14 es la D. Dedo. Destacó la postura obstruccionista del Poder Legislativo a sus medidas de gobierno. A ver, realizaron persecuciones contra los partidos políticos considerados subversivos. Respaldaron totalmente a la oligarquía agropecuaria. Bueno, son distractores nada más. Ok, pregunta número 5. Perdón, 15. 15. Ah, la Guerra Fría. Esa es una buena pregunta, chicos. Ok, una buena pregunta. A ver, vamos a responder. Durante la Guerra Fría, dice, en la etapa de la coexistencia pacífica, 1956-1900, ya sé de qué me van a preguntar ya. Es Vietnam, a la vista es. Ya, 77 ya me recuerda a Vietnam. A pesar del intento de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro el deshielo, como fue lo sucedido en Berlín y Cuba, sumado al estallido de la crisis de Vietnam. Con respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, tuvo entre otras motivaciones, ya sabía, la guerra de Vietnam, ¿sí o no? Ok, Ya. chicos, primero, para hablar de Vietnam, debemos recordar la independencia de Indochina, ¿sí o no? Indochina se independizó en el año 1954. ¿Quién fue el líder? ¿Quién independizó Indochina? Ho Chi ¿Se Minh. acuerdan? Muy bien, Ho Chi Minh es el líder que independizó la Indochina ¿de qué país? De Francia. Ok, chicos, en Ginebra, ¿no es cierto? Cuando ya Francia había perdido, Indochina se divide en 3 estados, Laos, Camboya y Vietnam. A la vez, Vietnam, en ese mismo momento, temporalmente quedaba dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur capitalista. ¿Ok? Eso pasaba, ¿no? Pero era temporalmente, porque se decía temporalmente porque la división era temporal hasta que se eligiera un gobierno y bajo ese gobierno, chicos, ¿no es cierto? Pues se unificara Vietnam. ¿Ok? Se unificara Vietnam. Ok, chicos, cuando se convocó a elecciones, ¿sabes quién era el candidato famoso? Adivine quién era el candidato famosísimo para ganar. ¿Quién era? Ho Chi Minh, pues chicos, Ho Chi Minh era el candidato famosísimo, ¿no? Muy famoso. ¿Y eso le preocupa a Estados Unidos o no? ¿Por qué le preocupa que Ho Chi Minh sea el candidato que tiene el mayor porcentaje de ganar las elecciones en Vietnam? Ahora dígame, ¿por qué le preocupa eso a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Ho Chi Minh era comunista, pues chicos. Ho Chi Minh era literato, poeta, pero también era comunista. ¿Tú crees que Estados Unidos va a permitir que un comunista gane las elecciones en Vietnam y a la vez también bajo un gobierno comunista se unifique Vietnam? ¿Tú crees que va a poder, va a permitir eso Estados Unidos? A ver, No, no. Entonces busca tu clave, pregunta. pues. ¿Cuál es tu clave? La Avión, pues. Impedir la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Ya te lo expliqué, te lo estoy explicando bien bonito por si acaso. ¿Ok? Eso es el objetivo claro de los Estados Unidos. Por eso termina metiéndose a la guerra. Recuerden, chicos, Ho Chi Minh había fundado una guerrilla que se llama el Viet Minh. Y el Viet Minh va a tener operaciones en Vietnam del Norte, comunista. En la parte sur capitalista, Vietnam del Sur, ¿no es cierto? Cuando hay intenciones de Ho Chi Minh, ¿no es cierto? Pues de unificar Vietnam, y además también en Vietnam del Sur se había creado una guerrilla que se llama el Vietcong. El Vietcong que está aquí, por ejemplo, aquí está el Vietcong, ¿no? Vietcong es del sur, ¿ok? Es una guerrilla que nace en Vietnam del Sur, pero que apoyaba al norte, al norte comunista, al Viet Minh. Entonces, Norteamérica primero apoya a Vietnam del Sur asesorándoles. Hay que asesorarlos ¿no? Cómo luchamos contra el Vietcong, ¿no? Luego los apoya vendiéndole armas. Ya les vendí armas, chicos, a los Vietnam del Sur, ¿no? Hasta que se dio un incidente. El incidente se llama Tonkin, cuando
una barca norteamericana había sido atacada por los guerrilleros. Y ese va a ser el pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Pero la razón principal por qué ingresas, ya te dije, es evitar que el comunismo avance en el sudeste asiático. ¿No es cierto? Pero sin embargo, Norteamérica pierde en esta guerra, ¿sí o no? Y pierde muy feo, por si acaso, ¿no? Pierde muy feo a tal punto de que la comunidad internacional estaba en contra de la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Y no solamente la comunidad internacional, sino también estaba la comunidad norteamericana, o sea, a nivel interno, incluso nacieron movimientos hippie, etcétera, etcétera, en protesta de esa guerra. Por eso al presidente Nixon de Estados Unidos no le quedaba otra cosa más que, ¿no es cierto?, pues señalar el retiro de las fuerzas norteamericanas de Vietnam. Y perdieron así humillantemente, chicos, ¿no? Porque no pudieron con las guerrillas de Vietnam del Norte contra el Vietcong y el Viet Minh, ¿no? Y cuando ya Norteamérica, chicos, ¿no es cierto?, se retira de Vietnam, Vietnam se va a unificar bajo un solo gobierno comunista. ¿Ok? Entonces Norteamérica no había cumplido su papel. Pregunta número 16. ¿Todo ok, chicos? ¿Está ahí? 16, Sí, chicos. Dice, en el año 1985 asumió el poder Mikhail Gorbachev, siendo elegido secretario de la PSUS, o sea, la PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, quien ante el estancamiento de la Unión Soviética aplicó un programa de reformas llamadas Perestroika y Glasnost. La perestroika consistía en una vasta reestructuración económica sustentada en él, mientras que la Glasnost fue una amplia apertura política basada en la... Ok. ¿Cuál es la clave? Es la pregunta más regalada que puede existir. 16, ¿cuál es la clave? La B. Muy Besito. bien, muy bien, Tactito. muy bien. ¿Cómo te llamas? Ya. Reinhard. ¿Así te llamas, Reinhard? No, Carrillo. Ah, Talavera, no, Reinhard. ese soy yo, no soy. Ay. Aquí aparece este nombre. Ok, chicos. La perestroika es una reforma económica, ¿sí? Y la perestroika es una reforma económica de acercamiento al capitalismo occidental. ¿Ok? De capitalismo occidental, es decir, en la cual se van a dar privatizaciones parciales poco a poco y se pasa todas las empresas estatales hacia lo privado. A ver, no entender nada, profe. Ok. ¿Cuál era el modelo económico de la Unión Soviética? A ver, ¿cuál era el modelo económico de la Unión Soviética? ¿No saben? Capitalismo de ¿Qué? Estado. Muy bien, capitalismo de Estado, socialismo real también lo llamaban. Ese modelo ya no funcionaba para el año 1985. Por eso en clase dije, en el año 1985, cuando Mikhail Gorbachev llega al poder, la Unión Soviética se estaba hundiéndose, estaba en crisis. Y lo que hace Mikhail Gorbachev es lo siguiente: voy a salvar a la Unión Soviética. Quiero sacar de la crisis a la Unión Soviética. Por eso su objetivo principal fue sacar a la Unión Soviética de la crisis. Entonces, ¿pero qué cosa hizo él para sacar de la crisis? Dos reformas: la perestroika y la glasnost. ¿Tú crees que Mikhail Gorbachev va a seguir apostando por el capitalismo de Estado socialismo real para sacar de la crisis a la Unión Soviética? Obviamente, pues No. que no, chicos. Porque el capitalismo de Estado socialismo real estaba fracasando, pues. Entonces, lo que hace Mikhail Gorbachev es hacer otra reforma, que es la perestroika, que es una reforma económica, ¿no es cierto?, donde se van a empezar a privatizar poco a poco las empresas, es decir, se pasa al sector privado, la empresa privada, la inversión extranjera. Eso se llama capitalismo occidental, pues chicos. Por eso decimos perestroika, reforma económica de acercamiento al capitalismo occidental. Y la glasnost es una reforma política, ¿no es cierto?, donde va a haber apertura política, donde va a haber transparencia informativa y además también se va a buscar la participación democrática de las personas, porque se establecía el multipartidismo, porque el único partido político que existía en la Unión Soviética hasta la época de Gorbachev era el Partido Comunista de la Unión Soviética, no había otro partido. Significaba que no había democracia, pues. Lo que van a hacer ahora con la glasnost es libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, transparencia informativa, participación democrática, multipartidismo, etcétera, etcétera. Por eso la clave, chicos, de la número 16 es la B. Sistema neoliberal, participación democrática. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió, chicos? Y por último, para irnos, chicos, viene esta pregunta con imágenes, la más chévere, ¿sí?
Ok, vamos a decir lo siguiente. Mira, dice aquí ternos, sacos, sport, pantalones, créditos. Aquí hay muchas personas. Aquí hay un tanque, mira un tanque. Aquí hay gente tirada en el suelo, en el piso. ¿No es cierto? Etcétera. Dice, durante el docenio militar, 1968-1980, fueron tomadas las siguientes fotografías el 5 de febrero del año 1975, en el centro histórico de la ciudad de Lima. Al observar las imágenes y considerando la fecha en que fueron realizadas, podemos afirmar que, fecha chicos, no olviden esta fecha por si acaso, 5 de febrero del año 1975. ¿Ok? 5 de febrero del año 1975. Ok. Dice lo siguiente. A ver. Estos son tanques, ¿no? Los militares, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Esto qué, chicos? ¿Esto qué es? ¿Qué imagen es esta? A ver, ¿están ahí? Yo veo gente metiéndose en esta tienda. Saqueo. A ver, Una Saqueo, tienda, ¿sí o no? una tienda de pantalones y luego en el siguiente parece que hay un par de cadáveres y el... Ya, pero primero analicemos esto, mira. Mira, aquí hay ternos, sacos, una tienda de pantalones y parece que la gente está que lo saquee, ¿no? O sea, él ¿Sí o está no? queriendo entrar para protegerse del toque de que algo por el estilo, tal vez. Hay muchas interpretaciones, ¿ah? Ya, ya, aquí Demasiado. tenemos militares. ¿Quién ha hecho esta pregunta, Dios? Aquí tenemos militares. ¿Este qué es? ¿Un policía? Que no lo veo bien, ¿qué es esta? Ya, pero hay muertos, sí, ok. Ok. Lo que pasa es que 5 de febrero del año 1975. ¿Quién está en el poder el 5 de febrero del año 1975, chicos? A ver. Velasco. Ah, Velasco. claro, sigue siendo Velasco Alvarado. El 5 de, porque el autogolpe fue en agosto. O sea, el tagnazo fue en agosto. El 5 de febrero del año 1975 sigue siendo Velasco. Entonces, la 1 dice, ¿ocurre durante la segunda fase dirigida por Francisco Morales Bermúdez? No, eso no es. Porque lo sacamos por la fecha. O sea, la imagen no me ayuda para llegar a la conclusión de que la 1 no es. Pero sí la fecha me ayuda. 5 de febrero del año 75, Velasco sigue siendo presidente. ¿Ok? Porque en agosto de ese mismo año fue el autogolpe. Mejor dicho, el golpe interno en las Fuerzas Armadas, que es lo que conocemos como el Tacnazo. 2. El general Juan Velasco Alvarado se encontraba en la presidencia. Ajá, ¿eso es verdadero o no? Eso es verdadero. Y eso también, no, con estas imágenes no lo sacamos, ¿no es cierto? O esta imagen te dice que Velasco sigue en el poder. A ver, ¿quién ha concluido que después de viendo estas dos imágenes, ha concluido que Velasco sigue en el poder? ¿Alguien ha concluido eso? Nadie, profesor. Ok, solamente hemos concluido Tendrías con que la saber fecha un poco 5 de de teoría febrero. para saber esto. Ok, 2, 3. Los policías realizan una huelga general provocando saqueos en Lima. Supongo, verdadero, ¿no? Por eso te decía hace un momento, esto es un saqueo. ¿Entendiste? Chicos, esto es primicia histórica. El 5 de febrero, 5 de febrero del año 1975, hay huelga de la Policía Nacional del Perú. Por eso la gente estaba haciendo lo que quería en ese entonces. Habían saqueos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hace poquito, en la época de Ollantumala, cuando era presidente, los policías intentaron hacer su huelga, ¿no? Y intentaron hacer su huelga justamente un 5 de febrero, 4 o 5 de febrero, recordando estas fechas, pero nunca pudieron. ¿Alguna vez en tu vida habías pensado que la policía había hecho huelga? Ok, ya lo sabes. En el gobierno, en los últimos meses del gobierno de Velasco Alvarado, hay huelga de la Policía Nacional. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Y sabe por qué hubo huelga, chicos? A ver, dígame. Perdón, creo. Ya, pasa lo siguiente, mira. Lo que pasa es que en este gobierno de Velasco Alvarado dijeron, el Estado no tiene plata. Entonces, los policías van a trabajar un día para el Estado, un día son libres y pueden trabajar en cualquier lugar de forma independiente. Eso se estableció en la época de Velasco. Por eso la gente estaba en huelga. Queremos trabajar todos los 7 días para el Estado. Pero el Estado no tiene plata, ¿con qué le van a pagar?
Más bien, ustedes trabajan estos días para el Estado y ustedes tienen toda la libertad de trabajar en cualquier otro lugar como policía. ¿Y sabes qué pasaba en la época de Ollantumala? Ollantumala intentó cambiar esto, pues. Dijeron, como hay mucha inseguridad ciudadana, vamos a hacer que nuestros policías trabajen todos los días. ¿Cómo es posible que trabajen un día, después un día no, un día sí, un día no? Vamos a hacer que la policía trabaje lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y la policía quería irse a la huelga, ¿saben por qué? Porque sacaban más pues, plata, chicos, tenían otros ingresos los días libres que trabajaban en otros lugares. Digan, no, ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, ahora el discurso era otro, ¿no? La clave, chicos, de la pregunta número 17 es la... ¿Cuál es la clave, chicos? La La B. B. La B, chicos. 2, 3, 4. Restablecimiento del orden en la capital fue... Bueno, aquí sí, mira. Restablecimiento del orden en la capital fue recuperado por el ejército. Pero ves aquí, pues, esto es el ejército, pues, ¿no? ¿Sí o no? El ejército, chicos, en las calles restablece el orden, pues, caballero nomás. La clave, chicos, no es cierto, es la B. Bueno, chicos, fue un gusto. Esta es la última pregunta. Por favor, respondan. Que dice, desde el año 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, el Perú ha tenido diferentes presidentes y que a pesar de formar parte de diversas agrupaciones políticas, tenían un denominador común. Todos se vieron involucrados en diversos actos ilícitos. A continuación, relación de dichos expresidentes con su respectiva situación judicial. ¡Ay! Justo tal a la de Fujimori, Toledo, Alan García, Humala. ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta, chicos, ahí? A ver, Fujimori, ¿por qué está en la cárcel? A ver. Condenado a 25 años por homicidio y corrupción. Bueno, eso yo pienso que es la B. Eso es Fujimori, 1B. Toledo. A ver. Arrestado en Estados Unidos, ¿no? Por acto de corrupción. Toledo está en Estados Unidos, ¿no? Ok. Alan García Pérez. La C, profe, clarito. Se suicidó en 2019 ante un inminente arresto. Los mitos dicen que nunca se suicidó por si acaso. Bueno. Ollanta Latazo. Acusada por lavado de activos en el caso de Lavallato. O sea, chicos, la clave es la 18, sería dedo. Dedito. Dedito, chicos. Bueno, estimados estudiantes y los que recién han estado en mi ¿Cuál era clase. la clave? ¿Perdón? 16. 16. ¿No quieres esto? La 16, 16. 16, La 16, la clave es la B. La 16, clave B. Ay, ok, gracias, profesor. Gracias, Reinhardt, ¿no? Ok. Sí. Ok. Bueno, chicos, fue un gusto estar en clase. A los que han venido recién a mi clase, espero haber estado a la altura de las circunstancias y bueno, les deseo todos los éxitos en sus exámenes de admisión. Cuídense muchísimo, les mando un fuerte abrazo y a mis alumnos del aula 13, que ya no los voy a volver a ver, espero haber colaborado también con ustedes en el curso de historia. Muchas gracias y en algún momento espero volverlos a ver. Saluden nomás, chicos, cuídense muchísimo.